Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bien, hermanos, estamos iniciando otra lección en la serie La Epístola de Santiago. Me da mucho gusto que nos estén acompañando. Hola, Samuel. Me alegra que podamos repasar juntos esta lección. Dinos cuál es el título y háblanos de su propósito. ¿Cómo no, Obed? La lección se titula Fe que obra, y el propósito es entender que la fe y las obras son dos lados de la misma moneda. La fe genuina va acompañada de obediencia y la obediencia sin fe no vale nada. Bienvenidos, hermanos, a este estudio y gracias por permitirnos entrar en sus hogares por este medio. Hermanos, oremos para que Dios nos dirija en nuestros comentarios del día de hoy. Amante Padre Celestial, agradecemos porque has estado con nosotros y queremos que sigas estando al estudiar tu palabra. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Cuenta el pastor John Stevenson que un hombre entró a su oficina con una lata de refresco comprada en la máquina de sodas. Había colocado su dinero en la máquina, seleccionó el refresco y la máquina le entregó esa lata. Una lata que se veía perfectamente normal. Por fuera decía que contenía Sprite. Estaba completamente sellada, sin abrirse aún. No había absolutamente nada de malo con la lata, pero cuando se le dio al pastor, el pastor notó por el peso que no contenía nada. En lugar de sentir el líquido al menearla, se dio cuenta que estaba completamente vacía. Una lata de refresco vacía no era una gran tragedia, pero me pregunto, ¿cuántas personas que se dicen cristianas son como esa lata? Tienen la etiqueta correcta, van a la iglesia, cantan himnos y escuchan el sermón, pero son latas vacías. Con una etiqueta colorida, pero sin contenido, ese es el problema que Santiago encara en el capítulo 2 de su libro. Es el problema de fe sin obras. Samuel, ¿por qué es tan difícil para muchos entender la relación entre la fe y las obras? Sí, Obed. El malentendido de la relación que existe entre la fe y las obras resulta de no entender lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Hay dos errores en cuanto a la relación entre la fe y las obras. El primero es el de la creencia fácil. Esto es creer que uno puede hacer una oración y al profesar tener fe, ocurre la salvación. Esto se le conoce como regeneración decisional o regeneración por decisión. Y este concepto es peligroso y engañoso. Los que promueven este medio de salvación dicen que una vez que la persona hizo la oración de fe, ya es salvo, no importa lo que suceda después. Esto ha dado lugar a una categoría nueva de personas llamadas el cristiano carnal, con el fin de excusar el comportamiento de los que han hecho una profesión de fe. Pero vemos por Santiago y otros textos de las Escrituras que este tipo de profesión de fe, que no da como resultado una vida de obediencia a Cristo, es en realidad una fe muerta que no salva. Y el otro error es hacer de las obras parte de la justificación. La mezcla de fe y obras crea un sistema de justificación basado en obras. Esto es contrario a las enseñanzas de la Biblia. Las obras son el resultado de un corazón que ha sido justificado por Dios solo por la fe. Las obras que siguen a la salvación no nos justifican delante de Dios, simplemente fluyen de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Una fe intelectual que no afecta nuestro comportamiento es inútil. La fe genuina, la fe salvadora, se caracteriza por buenas obras. Gracias, Samuel. Sentado en primera fila, un niño contemplaba la actuación de un ventrílocuo y su muñeco. De vez en cuando, el muñeco le hacía preguntas al niño y contestaba las que el niño le hacía a él. Tan entusiasmado estaba el niño con su nuevo amigo que después de la actuación se acercó al muñeco y le pidió que viniera a jugar con él. Pero el ventrílocuo respondía que no podía cada vez que el niño le insistía, hasta que por fin
el niño se encontraba bastante frustrado. Entonces el ventrílocuo le dijo, mira, es que él no hace nada, solo habla. Hay muchos así, que no hacen nada, solo hablan. ¿No es cierto, Samuel? Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 17 a su carta, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así como este muñeco, que no hace nada, está muerto. Esta primera sección se titula Una fe muerta. Samuel, ¿qué ejemplo nos da Santiago acerca de una fe muerta? ¿Cómo se manifiesta nuestra fe de una forma visible? Sí, Obed. Dice Santiago en los versículos 15 y 16 del capítulo 2, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y en el verso 17 agrega, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El argumento de Santiago es muy claro. Una fe muerta no tiene buenas obras. ¿Sabes, Obed? La fe es invisible. Tú me puedes decir que tienes fe, pero yo no la puedo ver a menos que me la muestres. Pero la única manera de mostrármela es por medio de una vida transformada. No es suficiente decir que tienes fe. Eso no demuestra nada. Es solo una afirmación que puede ser cierta o no. Un niño que había sido enviado por su mamá a comprar una docena de huevos, se tropezó saliendo de la tienda y se le cayó la bolsa con los huevos. Todos se quebraron. El niño trató de ser valiente, pero las lágrimas se le asomaron por sus ojitos de todos modos. Algunas personas se acercaron para ver que estuviera bien y le dijeron que lo sentían mucho. Pero un hombre le dio al niño $1 y dijo al grupo de curiosos, a mí me interesa $1 lo que le pasó a este niño, ¿y a ustedes cuánto les interesa? Esto es exactamente lo que quiso decir Santiago. ¿Se dan cuenta, hermanos, que si no hacemos nada, de nada sirven las palabras? Cuando reconocemos una necesidad, pero no hacemos nada para suplirla, perdemos la oportunidad de ejercer fe, y nuestra fe se debilita y muere un poquito. Para mantener una fe fuerte, debe ejercitarse. Obed, hay muchas personas, como el muñeco de tu ventrílocuo, que dicen amar a Jesús y ser salvos, pero no hacen nada por su prójimo, solo hablan. Samuel, ¿cómo entendemos el versículo 14 del capítulo 2 en el contexto de que la salvación es solo por fe? ¿Cómo podemos aprender a expresar mejor nuestra fe mediante obras y a la vez protegernos del engaño de que nuestras obras nos salvan? Dice el texto, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El comentario bíblico adventista, tomo 7, página 537, dice, la pregunta de Santiago espera una respuesta negativa. La fe que no se manifiesta en buenas acciones continuas nunca salvará a nadie. Tampoco lo harán las buenas obras sin una fe genuina. Hermanos, las buenas obras son el reflejo de una fe genuina. El que no tiene obras tampoco tiene fe. Pablo dice que Dios pagará a cada quien según sus obras, pues es la única manera de manifestar la fe. A tu segunda pregunta, Obed, ¿cómo aprender a expresar nuestra fe mediante obras y a la vez protegernos del engaño de que nuestras obras nos salvan? Mira, es como el viento. Te das cuenta que existe porque ves sus efectos. O como la electricidad, no la ves pero sientes sus efectos. O como las ondas de la radio, no las ves, son invisibles, pero aprecias sus efectos. Ninguna de estas cosas tiene que aprender a expresarse, simplemente al existir se expresan sus efectos. Así nuestra fe no tenemos por qué esforzarnos a hacer buenas obras, simplemente al existir la fe, inmediatamente se manifiesta su presencia y podemos ver sus efectos en obras buenas. Gracias, Samuel. El evangelista Spurgeon contaba la ilustración de dos hombres en un barquito que arrastraba la corriente a una caída de agua donde las piedras los destruirían. Ambos luchaban por su vida y algunas personas desde la orilla los vieron y trataron de salvarlos, echándoles una cuerda. Ya habían caído al agua y luchaban contra la corriente. Al ver la cuerda, uno de ellos se asió de ella y fue salvado, pero el otro vio pasar un tronco y en lugar de tomarse de la cuerda, se cogió del tronco y con el tronco acabó entre las piedras.
El que se tomó de la cuerda estableció contacto con los hombres de tierra firme. El otro no hizo contacto con nadie y junto con el tronco se perdió. Jamás se lo volvió a ver. La fe nos conecta con Jesús. Echar mano de cualquier cosa o otra cosa es tomarnos de un tronco a la deriva. Esta sección se titula Fe Salvadora. Samuel, ¿por qué nos debe motivar a hacer la mayor cantidad de buenas obras el hecho de que no podemos ganar el cielo? Pues mira, Obed, para empezar, la fe no se conoce como verdadera hasta que se evidencia en acciones. Toma en cuenta que en la mente de Santiago, cuando dice fe, es como decir vida espiritual. Cuando dice la fe sin obras es muerta, lo que realmente está diciendo es que la vida espiritual sin obras está muerta. No tiene vida. Dice Santiago, a menos que me muestres una vida transformada, no hay forma de verificar tu fe. Ni yo la puedo verificar, ni tú la puedes verificar, porque ya vimos que la fe es invisible. La fe muerta es una confesión vacía que no produce resultados. Es una persona que dice pero que nunca hace. Es una aseveración no comprobable. Tu pregunta es que ya que no podemos ganar el cielo por nuestras obras, ¿cómo puede motivarnos este pensamiento a la acción? O sea, a hacer más obras. Pues fíjate, Obed, los niños de kinder siempre se ponían a colorear cuando se les daban unos momentos libres en la escuela. Pero en un experimento se les comenzó a pagar $1 por cada cuadro que coloreaban. Y se acabó su motivación. Después, cuando tenían ratos libres, ya los niños no escogían colorear, sino hacían otras actividades. Como que el pago por su espontaneidad quitó la motivación de hacer algo por la satisfacción de hacerlo. Cuando a nosotros se nos paga por hacer algo, entonces concluimos que no vale la pena hacerlo por hacerlo. Ya no produce satisfacción intrínseca, sino que la satisfacción la produce la recompensa. Pero cuando lo hacemos porque nos nace, es cuando vale la pena. Como no podemos ganar el cielo por nuestras obras, solo las hacemos para agradar a Dios quien nos salvó. Las hacemos por amor. Y al crecer nuestra fe y nuestro amor, más deseamos agradarle, pues produce en nosotros una gran satisfacción mostrarle que nosotros también lo amamos. Samuel, ¿qué diferencia existe entre la explicación de Pablo y la de Santiago en cuanto a la salvación por fe y las obras? Ambos están de acuerdo y en realidad dicen lo mismo. Aparentemente en la congregación a la que escribe Santiago había personas que decían no necesitar obras pues tenían fe. Pero Santiago les dice en el capítulo 2, versículos 17 y 18, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago dice, así que dices tener fe y no necesitas obras, bien, muéstrame tu fe sin obras, pero no se puede. Es imposible porque la fe es invisible. Y agrega Santiago, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Pablo está de acuerdo con Santiago, dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en Tito 2:14 dice que Dios purificó para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pablo estaba contra las obras como medio de salvación, pero habiendo sido salvos, hacemos las obras de Cristo. Correcto. Gracias, Samuel. Cuenta la leyenda que Satanás y sus demonios estaban gozando de una fiesta de Navidad. Cuando se estaban despidiendo, uno de los demonios le dijo, sonriendo sarcásticamente, «Feliz Navidad, Su Majestad». Y Satanás contestó, «Asegúrense de que sea feliz y divertida, porque si en algún momento los seres humanos la toman en serio, nos veremos en serios problemas». Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Esta sección se titula La fe de los demonios. Samuel, ¿qué tipo de fe es la fe de los demonios? De acuerdo con el pastor Dave Dillahunty, existen 5 tipos de fe, además de la fe muerta que menciona Santiago. Primero, la fe natural. Esta es la fe que tenemos de que nuestro dinero está seguro en el banco o de que la carta que colocamos en el correo llegará a su destino. Segundo, la fe intelectual.
Los hechos científicos dicen que habrá un eclipse del Sol en el año 2024. Y la fe intelectual nos hace creer que sucederá exactamente como está programado. Tercero es la fe histórica. Nos dice que Abraham Lincoln abolió la esclavitud. Nos dice que Jesús nació y vivió en esta tierra. Cuarto, la fe salvadora. Es la que nos concede la salvación que Dios nos ha prometido por gracia. Y quinto, la fe victoriosa. Es la que nos hace confiar en Dios y obedecerle. Nos lleva en el camino de la santificación. Todos experimentamos estos 5 tipos de fe, pero sin la fe salvadora y la fe victoriosa no llegaremos a estar con Jesús por la eternidad. La fe de los demonios es una fe intelectual, una fe ortodoxa. Creen fielmente lo que dice la Biblia. Si tú crees fielmente lo que dice la Biblia, tienes por lo menos una fe como la de los demonios. ¿Es buena la fe de los demonios? Bueno, sí, por lo menos sabemos dónde nos encontramos. Dice Apocalipsis 12:12, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. En Mateo 8:29 los demonios le preguntaban a Jesús, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Los demonios tienen un amplio conocimiento de las Escrituras y creen todo lo que dicen, pero no les sirve de nada. Un conocimiento intelectual de la verdad es muy importante para no ser engañados, pero ese conocimiento no es suficiente para mostrar que una persona tiene la fe salvadora. Samuel, ¿de qué sirve conocer y entender la doctrina correcta si nuestra vida no está de acuerdo con lo que sabemos? ¿Qué es más importante, lo que sabemos o lo que hacemos? ¿La fe o la obediencia? Por último, ¿se puede tener fe sin obediencia u obediencia sin fe? Bueno, comencemos con tu última pregunta porque es la más sencilla. Ya vimos que la fe sin obediencia es una fe muerta, así que la respuesta es no. No se puede tener fe sin obediencia. Pero, ¿y lo contrario? ¿Se puede obedecer sin tener fe? Sí se puede, pero solo como lo hacía el joven rico, por legalismo y no por amor. Ese tipo de obediencia no vale delante de Dios. Tu primera pregunta fue, ¿de qué sirve conocer la doctrina correcta si nuestra vida no está de acuerdo con ella? Hace 2 lecciones dijimos que es mejor no saber la voluntad de Dios que saber y no hacer. Ahora podríamos añadir que es mejor no hacer que hacer las cosas por obligación y no por amor. Dios no quiere una obediencia forzada. Por último, ¿qué es más importante, la fe o la obediencia? ¿La fe o las obras? Bueno, ya vimos que son 2 lados opuestos de la misma moneda. No existe lo uno sin lo otro. La fe genuina va acompañada de obediencia y la obediencia sin la fe no vale de nada. Gracias, Samuel. Durante la Gran Depresión de los años 30, muchos hombres se convirtieron en trampas. Saltaban a los vagones de los trenes de carga y así se movían de un lugar a otro. Dormían en vagones vacíos y hacían pequeños trabajos para obtener algo de dinero. Cuando no encontraban trabajo, se convertían en pordioseros y llegaban a las casas a pedir comida. Habían perdido la seguridad de sus hogares. Abraham también iba de lugar en lugar, pero él no era ni trampa ni un pordiosero. Aunque dejó la seguridad de su hogar, él era un peregrino dirigido por Dios, confiando en él para su provisión. Él esperaba ciudad con fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Esta sección se titula La fe de Abraham. Samuel, ¿cómo difieren Pablo y Santiago en cuanto a su descripción de Abraham? Bueno, Santiago dice en el capítulo 2, 21 al 23, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. De acuerdo con Santiago, Abraham fue justificado por sus obras, pero dice Pablo en Romanos capítulo 4, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo parece contradecir a Santiago, no fueron sus obras sino su fe. Pero el autor de la lección aclara que aquí el asunto era si la circuncisión era necesaria para la justificación.
La fe de Abraham, no la obra de circuncisión, fue la base de su justificación. Abraham creyó antes de ser circuncidado. La circuncisión fue una señal externa de su fe. Abraham confió en Dios y fue obediente a su palabra. Recordemos, la verdadera fe es la que obra por amor, y las obras son el resultado de dicha fe. ¿Cómo se reconoce un verdadero cristiano, Obed? ¿Cómo fue conocido Abraham? Abraham fue conocido como amigo de Dios por su forma de vivir. Un verdadero cristiano se conoce por su forma de actuar, de pensar y de hablar. Se nota que ha estado con Jesús. Dijo Juan Calvino, la fe solo justifica, pero la fe que justifica nunca se presenta sola. En el versículo 24 del capítulo 2 lo dice Santiago. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Samuel, explica este versículo a la luz de Génesis 15:6. ¿Cómo no? Dice el texto, y creyó a Jehová, Abraham, y le fue contado por justicia. Veamos lo que dice el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 540. Santiago no niega que el hombre sea declarado justo por la fe. Lo que niega enfáticamente es que la profesión de fe por sí sola puede justificar a alguien. Las buenas obras acompañan a la fe y muestran la validez de la fe, por la cual una persona es justificada. En otras palabras, si no hay obras, es evidencia de que tampoco hay fe. El comerciante Dave Thomas dejó miles de restaurantes Wendy's cuando murió en el año 2002, pero también dejó un legado práctico de valores morales y trabajo arduo. Su abuelita lo llevó al cristianismo y él decía que los creyentes deben ser cristianos de enrollarse las mangas, o sea, personas de acción, que muestren su cristianismo por sus obras. Esta clase de cristianos se dan tiempo para hablar con Dios por medio de la oración, estudian la Biblia con devoción, son activos en su iglesia y llevan su ministerio a quienes no conocen las buenas nuevas del Evangelio. No anuncian sus acciones, pero hacen mucho bien en el mundo. Gracias, Samuel. Todos los días Lisa y David Holden pedían a Dios un bebé, a veces con confianza y a veces un poco frustrados, pero al fin Dios les concedió un niñito. Sus amigos también pedían a Dios un bebé, pero Dios nunca se los concedió. ¿Por qué? Cuando quisieron adoptar, se les dijo que ya estaban muy viejos. Dice Hebreos 11:11. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Pero a Pablo nunca se le concedió su petición, sino que se le dijo en 2 Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ya sea que Dios nos conceda nuestra petición o no, nuestra fe debe permanecer. Esta última sección habla de la fe de Rahab. Samuel, el capítulo 11 de Hebreos es el salón de la fama de la fe. ¿No te parece que a veces Dios escoge como ejemplo personas que nosotros no elegiríamos? ¿Cómo es el caso de Rahab? Sí, Obed, tienes razón. Veamos quién era Rahab. Rahab era una mujer ramera que vivía en Jericó, una ciudad pagana. Jericó fue la primera ciudad conquistada por los israelitas cuando llegaron a la tierra de Canaán. Cuando Josué envió a los 2 espías para reconocer la tierra de Canaán, se hospedaron en casa de Rahab, y ella los escondió cuando el rey de Jericó los buscó para arrestarlos, y luego los ayudó a escapar. Rahab había escuchado hablar del Dios de los israelitas y decidió echar su suerte con el pueblo de Dios. Demostró su fe en Dios poniendo en peligro su vida misma para salvar a los espías. Dice Santiago 2:25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 540, comenta, Santiago dice implícitamente que si ella hubiese profesado tener fe en el Dios de Israel y sin embargo no hubiese ocultado a los espías, su fe hubiera sido estéril, muerta. Si te das cuenta, Obed, de todos los héroes de la fe que se mencionan en Hebreos 11, se habla de lo que hicieron. Mostraron su fe por medio de sus obras. Angie Garber nació deforme de rostro y la cirugía que le hicieron para corregir la deformidad la dejó sorda de un oído. De niña sufrió poliomielitis, pero sobrevivió, a pesar de que una de sus piernas quedó bastante débil. Al poco tiempo su madre enfermó y Angie con su hermana cuidaron de ella hasta que murió. Su hermano, que había sido su mayor apoyo, murió en un accidente. Por ese mismo tiempo perdieron su cosecha y se vio obligada a vender la granja.
Sin embargo, durante todos esos problemas, ella no perdía la esperanza de llegar a ser una maestra misionera. Dios se lo concedió y 5 años después de la muerte de su madre, comenzó a trabajar en la misión de los indios Navajo. Llegó a ser una modelo de maestra cristiana tan efectiva que se han escrito 2 libros sobre su vida. Su rostro nunca dejó de irradiar felicidad. Tuvo muchos obstáculos en su vida, pero como los héroes de Hebreos 11, nunca dejó de confiar en Dios. Hoy es un héroe moderno en el Salón de la Fama de la Fe. Dios puede ser un héroe de las personas que menos nos imaginamos, si tan solo confiamos en Él. Por último, Samuel, ¿qué problema hay si tenemos la doctrina correcta, aunque nuestro estilo de vida no sea congruente con nuestra fe? Bueno, Santiago llamó a la persona que se encuentra dividida entre la atracción a los placeres y el deseo de ser fiel a Dios alguien de doble ánimo. Dijo en el capítulo 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Juan Bunyan en su libro El Peregrino lo llama el Señor dos caras. En nuestro idioma decimos que es una persona hipócrita. Nuestra meta como cristianos debe ser, como dice el título de esta lección, tener una fe que obra. Algunos piensan que si somos cuidadosos con lo que comemos y con lo que vestimos y cómo guardamos el sábado, somos legalistas, pero debemos tener cuidado. Dios nos ha dado instrucciones acerca de nuestro comportamiento y bien haríamos en obedecer. Samuel, haz un resumen de la lección, por favor. Sí, Obed, esta lección ha sido muy interesante. Con mucho gusto hago el resumen, tengo 5 puntos. Si nosotros decimos tener fe, pero no la mostramos con nuestras obras, esa fe está muerta, no es una fe genuina. Sí. Segundo punto, la fe salvadora es la que nos concede la salvación que Dios nos ha prometido por gracia, y es la que nos mueve a obedecer a Dios por amor. Tercero, la fe de los demonios es una fe intelectual. Creen lo que dicen las Escrituras, pero no aman a Jesús, y no tienen ningún deseo de ir al cielo y vivir con Él. Cuarto, la fe de Abraham era una fe llena de obras. No había nada que Dios le pidiera a Abraham que él no estuviera dispuesto a hacer. Sus obras revelaban su tipo de fe. Y por último, 5. La fe de Rahab era una fe traducida en obras. Aún sin ser parte del pueblo de Dios, creyó en Jehová y lo demostró cuidando de sus siervos. Esta fe viva la salvó de la destrucción en Jericó. Recordemos, hermanos, que la fe genuina y las obras siempre van unidas. Gracias, Samuel. Gracias por el resumen. Creo que ha quedado muy clara la posición de Pablo y Santiago. Somos salvos solamente por la fe. ¿Y nuestras obras, Samuel? Bueno, como la fe es invisible, solo la podemos ver por medio de nuestras obras. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.